creo que a uno lo que más le cuesta cuando uno ha creado un proyecto, una empresa, lo que sea, es renunciar. Cuando uno se aferra a lo que uno ya tiene, a veces es muy difícil ver lo que puede llegar. La clave cuando uno está haciendo lo que uno hace es aprender a estar cómodo con vivir quebrado en muchas partes. Cuando uno deja ir es cuando uno se da cuenta si lo que uno tiene es lo que realmente uno quiere. Entonces, en lugar de creer en la ciudad, hay que creer en los sueños que uno tiene y hay que creer en la capacidad que uno tiene para transformar el ambiente en el que uno vive de la mejor manera posible. En eso es lo que uno debe creer. Bienvenidos a Voces del Norte, podcast donde mostramos las historias de empresarios, líderes sociales, emprendedores y personas que están generando valor agregado a la región, a nivel nacional y al mundo. Tenemos un invitado muy especial y ya Nelson nos va a contar un poquito más quién es. Bueno, nuestro invitado de hoy es arquitecto, emprendedor, creador de experiencias globales y fundador de Circolo. Hoy nos acompaña Álvaro Miguel Daza Hernández. Él es de acá de la ciudad de Cúcuta, ha estado por todo el mundo, Álvaro nos contaba. Y pues la primera pregunta que queremos hacer, ¿quién es Álvaro? Gracias por la invitación. Yo soy un emprendedor de Cúcuta que tiene la fortuna de trabajar en el mundo creando momentos únicos para personas que entienden el valor de las experiencias y que quieren transmitir eso a las personas, usuarios que tienen. Y pues además también creando infraestructura para hacer que esas experiencias sean posibles. Okay. Álvaro, si usted no estuviera aquí hoy con nosotros, ¿dónde estuviera ahorita mismo? ¿Qué estuviera haciendo? ¿Dónde se escaparía? Si no estuviera en Cúcuta. Bueno, acabo de llegar de Corea. Estuve allá un mes y medio abriendo nuestra última oficina. En ese mes también estuve en Hong Kong y en Singapur, donde tenemos proyectos. Y creo que si no estuviera acá, estaría allá o estaría en Emiratos Árabes, que es donde quedan nuestros cuarteles generales o nuestras oficinas globales. En Abu Dhabi, en mi caso, que la están en montón. ¿Desde cuánto no va a Abu Dhabi? Hace mes y medio, 2 meses. Desde que fue a Corea y ahora está acá. Sí, yo inicialmente tenía planeado desde el principio de año un viaje de 2 meses y medio para abrir nuestra oficina en Corea. Después tenía un compromiso en una feria de arte en Holanda. Y bueno, los viajes que tenía que hacer en Asia y pues de allá me venía para Colombia a compartir 3 semanas pues también. O sea, que está acá es para compartir, digamos una mini vacación. En teoría al principio eso era la idea. Pero cuando iba a venir, mi equipo de Latinoamérica me agendó reuniones. Entonces tuve que permanecer una semana en Bogotá. Y bueno, y luego tengo que ir a Medellín también a tener reuniones de la empresa. Ok, Álvaro, una pregunta que pues se me hace también para ser un poquito más específicos. De esas experiencias que usted habla que es un creador de experiencias, ¿cómo es, digamos, el día a día, digamos, de esa empresa? Nosotros gravitamos en un segmento del diseño que se llama arquitectura de experiencias. La arquitectura de experiencias, que no es un concepto muy popular, es bastante utilizada en países que tienen un foco muy alto en entretenimiento, en arquitectura comercial y en activaciones. Entonces, usualmente en contextos normales, cuando una marca quiere atender a sus clientes o quiere darse a conocer más, participa en una feria o hacen un stand o ponen un punto de atención en un parque. Eso es lo que normalmente hace una empresa. En los países en los que nosotros trabajamos y las marcas con las que trabajamos, ellos invierten en espacios de arquitectura. Entonces, crean un museo por 3 meses y se toman un parque, o hacen una toma completa de una ciudad, o hacen un pabellón o crean un pabellón para atender a sus fans o a sus ciudadanos, en el caso de los gobiernos, en las ferias más grandes del mundo.
Y algunas de ellas crean espacios que se llaman espacios de retail o espacios comerciales, que en lugar de ser el típico local comercial, implementa tecnología de olores, de sabores, táctil y también pues cosas de avanzada que hacen que la gente interactúe más con la marca. Nosotros nos dedicamos a eso. Dentro de ese segmento hay tres cosas principales que hacemos nosotros, que son activaciones o one-time experiences, que es pabellones, booths, stands o espacios únicos y exhibiciones o ferias. Lo segundo son espacios comerciales o de retail, y estos son los locales comerciales, restaurantes, hoteles y centros comerciales. Y lo tercero son productos, entonces hacemos product development, que a veces son eventos o, por decirlo así, cenas VVIP, pero con una producción muy muy alta, con escenografía y todo lo A demás. decir, el post de los Oscars. Es correcto, pero también para, por ejemplo, estudios de televisión, para ese tipo de cosas. O a veces los productos que van ahí, por ejemplo, infraestructura tecnológica, pantallas LED transparentes que nosotros comercializamos, espacio o productos como estos de merchandising, que son pues personalizar las decoraciones de los centros comerciales grandototas, esas bolas de Navidad y todo eso, las hacemos nosotros. Ah, ok. O sea, es como, nosotros lo llamamos a esto One Stop Solution, que es desde el diseño hasta la ejecución de cualquier cosa, de cualquier tamaño, en el segmento de lujo, segmento de gobierno y empresas de tecnología, nosotros somos los ejecutores. Teniendo clientes globales como Binance, que es como nuestro cliente más grande, a quienes operamos sus eventos en Latinoamérica, y otras marcas con las que trabajamos, como el gobierno de los Emiratos Árabes, el gobierno de Georgia, ISEAD, Harvard University, ese tipo de proyectos. So, muy interesante. Muy grande esa empresa. Álvaro, y hablando un poco, digamos, usted ha sido siempre un joven, un líder soñador, loco, nos decía también al principio, o hace las cosas diferentes. Pero también, ¿por qué Álvaro escoge arquitectura? ¿Qué lo lleva a escoger arquitectura? A mí siempre me pareció muy interesante la manera como los seres humanos interactúan, y yo quería entender cuál es la relación de una persona con el espacio y cómo el espacio puede afectar la manera como una persona se comporta. Diferente a muchas otras disciplinas de la arquitectura, le permite a uno entender eso. Y eso a través de preguntas. El arquitecto, el que es buen arquitecto, es una persona que sabe hacer preguntas y sabe escuchar. Y el que es buen arquitecto también entiende que la noción humana moldea la manera como los espacios se crean, pero también los espacios que se crean moldean la manera como la gente percibe el mundo. Y mi sueño, mi intención era afectar la manera como eso sucede. Y fue la razón por la que estudié arquitectura. Inicialmente, cuando estaba terminando la universidad, trabajé con el Estado haciendo proyectos de impacto social. Y luego me di cuenta que los proyectos que tienen mayor interacción realmente, en los que más la gente invierte tiempo, no es ni siquiera en los espacios residenciales o en los espacios que son infraestructura de gobierno, sino en los espacios comerciales. En un restaurante, en un café, en un local, en un centro comercial, en un espacio que la gente utiliza públicamente, es donde mayor se moldea la percepción de la realidad de la gente. Y por eso decidí moverme al mundo de las experiencias. Y en 2022 nosotros escribimos una visión de 200 años que básicamente es una teoría que explica cómo, de la misma forma como las redes sociales disminuyeron el tiempo de atención de las personas, en el mundo real los espacios que antes eran diseñados para 200, 300 años ya se están volviendo obsoletos, y lo que la gente va a escoger son experiencias que puedan cambiar de tiempo en tiempo, y por eso es tan importante trabajar en lo que antes se llamaban eventos y ahora pues básicamente son momentos arquitectónicos que se diseñan intencionalmente para la gente. Se ven países como los que nosotros trabajamos, como China, como Singapur, como Corea o como Emiratos Árabes, donde la gente está muchísimo más veloz en la forma como interactúa con las cosas, y donde a nosotros nos parece importante atender esas necesidades a través de cosas únicas que realmente les cambien la mentalidad. Álvaro, después de, digámoslo, ¿dónde estudiaste en la universidad acá? Francisco Paula De la Francisco de Pablo. En ese proceso y ya terminando la universidad y todo esto, ¿cuáles, digamos, las primeras experiencias de trabajo que tú tienes? ¿Sí? Y por qué te dirigieron hacia
Abu Dhabi, los Emiratos y tal, hasta donde está joven. Bueno, yo tengo que darle las gracias a que en la universidad me hicieron la guerra. Porque Porque antes de terminar la universidad, yo iba a hacer una pasantía en Metrovivienda. Y gracias a un arquitecto que se llama Carlos, eh, pude hacer las pasantías y a Luz Karime Coronel, ¿Carlos qué? Carlos Sepúlveda, eh, Carlos Humberto y a Luz Karime Coronel. Fue que pude hacer las pasantías porque apenas, y esto es más o menos una cuya no cuya, apenas se enteraron que yo estaba haciendo las pasantías. Me comenzaron a hacer la guerra el director de programa, la directora de facultad y un profesor de urbanismo, que quienes estudian en la universidad saben cómo me llamo. Y casi no me hacen las pasantías porque yo todavía no estaba en octavo semestre. Pero Carlos consideró que yo era muy bueno para ser parte de Metrovivienda. En ese entonces había un proyecto muy grande, que era un proyecto de desarrollo de vivienda que se iba a lanzar cuando eso había un proyecto del gobierno de 4 millones de casas o algo así. Y aquí en Cúcuta se iba a desarrollar en el anillo vial un proyecto inmenso y estaban buscando gente que pudiese absorber esa carga de trabajo. Cuando eso estaba también el ingeniero Onésimo en Metrovivienda, hicimos un muy buen equipo y yo comencé como pasante y luego terminé apoyando pues muy de cerca ese proceso y otros. Y fue mi primera oportunidad. Yo agradezco mucho realmente haber tenido esa oportunidad porque gracias a Carlos, gracias a Luz Karime, gracias a Onésimo, gracias a Diego Buenahora, el equipo de Metrovivienda, yo tuve la oportunidad de interactuar con todo el mundo. Iba a reuniones con el alcalde, estaba sentado con los secretarios, opinaba en las cosas que tenía que hacer. Y en la universidad casi no me dejan graduar. Curioso, porque en lugar de apoyarme, pues casi sí, no, sí, no está me desapoyaron. Ah, Hubo de todo para realmente hacerme perder la graduación. La última cosa que hicieron fue ponerme 3.5 en la tesis de grado, que fue un proyecto de investigación larguísimo, el que me morí año y medio. Pero todas esas cosas realmente me ayudaron a entender que a veces lo mejor que le puede pasar a uno es que lo critiquen y que lo subestimen. Porque donde la voz de uno no se escucha, significa que hay mucho ruido y uno quiere estar donde haya música y la voz de uno se escuche como si fuera un canto. Y pues hay otros lugares donde eso sucede. Yo inicialmente no me iba a ir para Emiratos Árabes. Realmente yo después de Cúcuta fui a Bogotá. Estando en Bogotá, que de hecho también fue por otra situación acá. Estando en Bogotá conocí gente también increíble. Y esas personas me abrieron la mentalidad nuevamente. O sea, muchas cosas que pasan. Creo que en la vida de los emprendedores, para quienes están escuchando y quienes no lo entienden, muchas cosas que pasan que realmente le cambian la vida a uno. Cuando suceden uno no las entiende porque son súper desagradables. Pero todas esas experiencias desagradables moldean nuevamente la manera como uno percibe el mundo. Y pues estando allá yo decidí que iba a viajar por el mundo. Vendiendo pulseras a $2. Tratando de aprender de gente que estuviera por el mundo haciendo cosas interesantes. Creé un proyecto que se llamaba Tuguer Podemos. Imprimí 2.000 pulseras, me fui con un solo tiquete para Panamá. Y dejé mi billetera en la casa. Y tenía que sobrevivir vendiendo pulseras a $2. Viajé por 50 días a 8 países. Y cuando estaba en el último país en México a punto de rendirme, me escribieron de la Universidad de Harvard para que fuera a hablar en el Canadian School of Government. Valentín Sierra me escribió para que fuera para allá. Él era el presidente de la Asociación de Alumnos de Harvard y me fui para allá. Y mientras estaba allá, conocí al que era embajador de Colombia en Canadá. Me dio una carta, me dieron la visa para Canadá en una semana. Y después de eso me dijeron, ¿por qué no viaja por el mundo? Y en un año viajé a 64 países vendiendo pulseras. Conocí más de 26,000 personas y escribí mi primer libro. Y eso creo que hizo que se volviera imposible regresar al lugar donde estaba antes. Porque ya había quemado todos mis puentes, ya no tenía nada más que perder. Y ya lo único que podía hacer era empezar de cero. quemó los barcos. Sí, lo único que podía hacer era empezar de cero. Ahí me fui para Kenia y estando en Kenia me secuestraron, me escapé. Después del secuestro me fui para Uganda. Y en Uganda estuve 6 meses por el COVID y después de eso fue como si me hubieran recargado superpoderes y regresé a Kenia. Y ahí comenzó la historia de Zippola, que registramos con mi mejor amigo en Canadá remotamente mientras él estaba en Canadá atrapado por el COVID y yo estaba en Uganda.
Y comenzamos experimentando primero con eventos culturales, luego escribimos nuestra tesis, luego comenzamos a hacer espacios de arquitectura, dirigimos las experiencias para la compañía de lujo más grande de África del Este y nos invitaron a la Expo de Dubái. Y en la Expo de Dubái me invitaron a quedarme en los Emiratos. Yo al principio dije que no y 3 meses después alguien me convenció. Bueno, cuando me iba a ir para Kenia cerraron la frontera, entonces me quedé ahí por un mes más. Conocí más gente, me enamoré, luego me convencieron. Y en marzo, eso fue en enero, y en marzo de ese mismo año ya estaba viviendo en Dubái. Ahí me estafaron, me regresé, me fui para España. Y estando en España yo dije, esto no me puede pasar, no puedo regresar. Y me regresé otra vez a pelear. Como a pelear en el sentido de como a seguir dándola. Al principio pasó de todo, pero un día una persona se acercó a mí, me comentó que habían lanzado un proyecto especial del gobierno, que era una Golden Visa, que es una residencia especial para personas que crean impacto en el país, que uno la puede adquirir como inversionista, como gente que crea impacto. Y me dieron una Golden Visa para quedarme en el país, Su Alteza Real. Y me invitaron a quedarme en los Emiratos, creamos nuestra empresa principal allá. Y desde ahí estábamos operando, habíamos hecho proyectos en 8 países. Y gracias a eso, 3, 4 años después, ya hemos hecho proyectos en 84 países y contando. Y ahí vamos para adelante. Oh, loco. No, marica, qué historia, güey. Qué historia tan... Ahí va, poco a Pero espere, pero desglosémosla un poquito porque acá hay mucho material interesante que conocer. ¿Por qué cree usted lo de las manillas y por qué se tira usted a Panamá primero y de ahí empezar a decir, no, yo quiero hacer esta vuelta así y me voy? Porque está despechado. La historia es... cuando yo tenía otra empresa que se llamaba La UN, que fue de hecho yo venía acá a Atmósferas. Cuando esto se llamaba Atmósferas, Ambientes y Diseños, venía acá a comprar todo el tiempo, le compraba a Nelly toda la cerámica que yo utilizaba en La UN. Y yo estaba haciendo arquitectura institucional, arquitectura pública y ese tipo de cosas y tal. Y cuando yo conocí a alguien, nos enrollamos y me llamaron para un proyecto en Estados Unidos. Y mientras estaba en el proyecto de Estados Unidos, me estafaron el proyecto de Estados Unidos y me terminaron. Y yo me vine despechado para Colombia. Y nuestro proyecto, cuando estábamos allá, era irnos de viaje por Sudamérica, es decir, de Colombia para Argentina. Y pues recorrer Sudamérica y tal, yo no sé qué, por bus, tipo mochilera y tal. Y entonces yo estaba despechado y yo dije, pero yo todavía quiero viajar. Pues viajo al contrario. O sea, no, porque si viajo para abajo, pues me... sí, como me acuerdo todos los días. Entonces como que me voy mejor para el otro lado. Pero yo quería que el viaje no fuera nada más, pues viajar. Porque no tiene sentido y además yo sentía que estaba demasiado pesado. Y creo que a uno lo que más le cuesta cuando uno ha creado un proyecto, una empresa, lo que sea, renunciar. A veces las personas tienen el concepto, y esto es algo también, quienes sea que esté viendo, hay un libro que a mí me encanta, y el libro habla precisamente de la importancia de renunciar, saber renunciar, el momento que es. Y es demasiado importante entender cuándo es el momento de dejar las cosas. A mí me costaba mucho dejar el La UN porque yo estaba aferrado a eso, pero yo sabía que eso no era lo que yo quería. Y la vida me estaba mostrando todas las señales para que eso no fuera. Y yo de alguna forma me estaba también saboteando para que eso no fuera. Yo dije, para mí este viaje tiene que ser como nacer de nuevo. Y yo lo que quiero tener de este viaje es un cambio de mentalidad. Porque yo estaba muy contaminado con negativismo, con el usted no puede, con el esto no es posible, con el usted que se cree, que eso se lo dicen a uno todos los días, cuando a veces uno está tratando de innovar en algunos lugares. Gracias a Dios eso no pasa en los lugares donde yo interactúo con gente ahora, pero antes pasaba mucho. Y decir, yo quiero salir de esto, no quiero razonarme con estas personas, no quiero hablar de esto, no quiero entender. Yo tengo que reiniciar y cuando regrese a Colombia seguramente voy a conocer más gente. Ese fue el tema, voy a comenzar a conocer gente que me inspire. Entonces creé las pulseras, decían juntos podemos cambiar el mundo. Y era mi proceso casi que... ¿Han escuchado hablar del Camino de Santiago? ¿De qué? El Camino de Santiago. Ese es un camino de peregrinación que uno recorre en España, que es un patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Solo hay 2 en el mundo, uno en España y uno en Japón. Bueno, hay uno también en Nepal, en Bután.
Pero bueno, en fin, entonces uno camina y tal, y es un camino como de peregrinación, uno camina solo y tal, y no con eso. Yo digo, bueno, voy a hacer mi camino de Santiago, pero a Latinoamérica, ¿no? Con la salvedad de que todo el mundo tenía miedo porque yo me iba a ir por tierra y tenía que pasar Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador. Cuando eso El Salvador no tenía Nayib Bukele, entonces era una cosa loquísima. Pero yo dije, pues me voy, ¿sí? O sea, lo peor que puede pasar es que piensen que yo soy el que los va a robar. Entonces, el punto es que, sí, entonces el punto es que yo me fui y comencé a conocer gente increíble. Y la razón de las pulseras fue más que todo una simbología del renacimiento. Una simbología también de no quedarme con la cosa es que terminé o me terminaron y entonces me voy a poner triste, sino esto lo voy a utilizar como una oportunidad y le voy a poner una reinvención a eso y no me voy a quedar con las ganas de ya. ¿Sí? O con las ganas de hacer algo distinto. Ya mi cuerpo me lo estaba pidiendo y no tengo que tener una persona al lado para que eso pase. Y comenzó a suceder y pues bueno, una cosa llevó a la otra y aquí estamos. No, y ahora la parte del secuestro. ¿Cómo que lo secuestran en Kenia? Ah, bueno. Lo que pasa es que yo soy muy amiguero. Entonces, yo con el viaje este que hice, de hecho, de las pulseras, yo aprendí a hablarle a todo el mundo porque fue la forma, uno, como mejoré mi habilidad para comunicarme con la gente, como adquirí más confianza en mí mismo y también como pude abrirme al mundo y abrir mi mentalidad. Entonces, para mí se volvió normal hablarle a cualquier persona que vea. Es como, veo a cualquier persona que me vende, ¿qué más? Como a todo, así como las abuelas, ¿no? Que se hacen amigas de una persona y llegan a la casa, llegan 3 personas, bueno, así. Entonces, cuando estaba en Kenia, yo me enamoré de Kenia. Y yo como que quería ser amigo de todo el mundo. Y ese día yo estaba por reclamar mi pasaporte de regreso porque me iba para Sudán del Sur. Y mientras estaba en eso, conocí a un amigo. Y entonces comencé a hablarle. Yo iba a dar una conferencia sobre emprendimiento a unas mujeres de Somalia en un centro de conferencias que tiene la Embajada de Estados Unidos en el centro de Nairobi. Y allá abajito hay un parque. Entonces yo quedé verme con ese man en el parque. Fue el amigo que había hecho. Entonces yo dije, bueno, listo. Termino la conferencia y cuando bajo le dije, ¿dónde estás? Me dice, estoy acá. Yo, listo, venga, veámonos. Comenzamos a hablar y pues él ya me había dicho que él también que él pues estudiaba arquitectura, que él era estudiante de arquitectura y yo soy arquitecto. Entonces yo, wow, qué espectacular. O sea, obviamente me interesa. Comenzamos a hablar y todo y en algún punto me dice, venga, le gustaría ver en lo que estoy trabajando, en mis maquetas. Entonces yo me sentí como que, mejor dicho, iba a hacer impacto, iba a ayudar y tal. Porque uno va con esa mentalidad a veces cuando no sale, no va con la mentalidad muy llena de cosas que a uno le contaron de cómo son los países africanos y cómo Latinoamérica y cómo es esto y cómo aquello. Y dije, no, bueno, voy a hacer esto. Me fui para allá, cuando llegamos todo se veía normal, subimos el edificio, entramos a su apartamento y cuando cierra la puerta, 2 tipos entraron del balcón. Y yo pensé que iba a armar una fiesta y no fue ninguna fiesta. Ya ahí estuve secuestrado. Estos tipos, uno de ellos, pues me quitaron las tarjetas que tenía. Yo estaba viajando con pulseras, ya que no tenía plata ahí. Pues un poquito. Y entonces me dijo, ¿dónde está toda la plata? Y yo pues la invertí en pulseras. Me retiraron lo que tenía en cuenta, que eran $400. Era lo único que tenía para continuar el viaje. Y regresaron, y cuando regresaron, aparentemente el vigilante se dio cuenta de algo, el del edificio. Comenzó a tocar la puerta, los tipos se pusieron nerviosos y dijeron, a este man hay que cambiarlo de lugar. Me bajaron al estacionamiento, me metieron en un carro, iba en el carro y mientras iba en el carro tuve la suerte de que había un trancón. Y en el trancón comencé a gritar. Y yo iba como medio en pelota. Y pues bueno, comencé a gritar todo el cuento y no hay que un tipo se paró, ¿qué está pasando? Yo no hay que cuando el tipo se para, yo abro la puerta y salgo corriendo así, casi en bola en las calles de Nairobi. Y me escondí en un hospital y ahí estuve como media horita en un hospital que estaba cerca y de ahí caminé hasta la casa, me acordé dónde quedaba la casa por los edificios que veía. Caminé hasta la casa. Yo sentí que la caminata fue larga. Yo pensé que había caminado como 1 hora y media y luego mis amigos me dijeron que fueron 15 minutos. Pero yo pensé que era como del estrés, yo pensé que era larguísima esa caminata. El susto. Y ahí llegué y creo que fue una experiencia muy reveladora por lo mismo. Fue parecido a ese renacimiento del viaje. Porque después de ese secuestro yo quedé con mucho miedo de Kenia. A la semana me fui de Kenia, me fui para Sudán, después de Sudán me fui para Uganda y cuando cerraron Uganda yo me iba a ir para Ruanda ese día.
cerraron Uganda y me duré 6 meses y después de eso que yo iba para Kenia, yo se supone que iba a tocar Kenia y me iba para Canadá, donde nosotros habíamos registrado la compañía con mi amigo. Y nunca me fui. Viví 18 meses en Kenia y fue una de las mejores experiencias de mi vida. Gracias a que abrí el corazón y la historia que me pasó del secuestro creó tanta empatía a la gente que la gente me contrataba como para que el país quedara bien. Sí, como para que Y ahí terminé teniendo todo el trabajo, muchísimo trabajo en Kenia. Y me volví amigo de gente increíble. Bueno, Álvaro se ha ido adelantando un poco a las preguntas que teníamos. Creo que ha ido resolviendo ahí más inquietudes de un poco sobre lo que ha sido esa experiencia, ese reto de iniciar de un país a otro vendiendo manillas, que para nada es fácil, ¿sí? Pero, digamos, ¿cuál ha sido, digamos, ese aprendizaje que todo eso de lo que nos ha contado le ha dejado a usted? Ese aprendizaje que usted todos los días dice, esto de verdad me ha llevado a poder mejorar en esto, a poder, sí, o sea, como a que enfocarnos más en esto, porque sé que sí, sé que no ya. Sé que sí es lo que, y sé que no es lo que debo hacer en todo ese camino. Aprendizaje a nivel personal, de que Personal, profesional y... yo creo que una de las cosas más importantes es aprender que uno no sabe nada. Y como que se aprende todos los días. Cuando uno está metido en el cuento de lo que uno hace, es muy fácil volverse soberbio y volverse un experto en cosas que uno ni conoce. ¿Por qué eso tiene un riesgo? Porque uno está en peligro de dejar de aprender. Entonces uno pasa de moda. Porque uno no se puede adaptar. Porque uno se vuelve inflexible. Porque uno se vuelve menos proactivo cuando llegan cambios o cuando llegan situaciones que uno desconoce. Y cuando uno está en este proceso de por lo menos trabajar con diferentes culturas, de tener un equipo global, y en nuestro caso nosotros trabajamos con más de 20 nacionalidades que están todas distribuidas en todo el mundo y pues operamos en 84 mercados. Si uno agarra la soberbia de que uno ya sabe todo, es muy fácil volverse disposable, volverse reemplazable. Que a uno lo puedan reemplazar facilito porque uno deja de aprender, que es lo más esencial. Y también porque las personas con las que uno se rodea no disfrutan de interactuar con alguien a quien no le pueden enseñar nada. Una de las cosas más bonitas de un ser humano es sentir que agrega valor en la vida de la gente. Y si una persona está trabajando con uno y siente que no le agrega valor a uno, también no va a querer trabajar con él. Sí, y una vez es como jefe lo que quiere es pues que el empleado piense que pues uno sabe más que ellos y todo lo demás, pero pues para eso uno no contrata a la gente. Uno contrata a la gente para aprender. Uno contrata a la gente para llenarse de mundo, para multiplicar el alcance que uno tiene y para volverse mejor en lo que uno hace. Y eso es una cosa que no todos entienden. Y yo creo que a nivel personal, uno de los aprendizajes más grandes es lo efímero del tiempo. Porque uno no se da cuenta que el tiempo realmente pasa y no es de una forma poética, sino más de realmente aprender que las cosas que tenemos hoy no van a permanecer para siempre, para bien y para mal. Y para bien porque uno se queda en el problema y uno se da cuenta que es que eso va a pasar. Y es normal, el problema de hoy va a ser la risa de mañana y mañana vamos a tener otro problema y es normal, es como la vida como sucede. Y también la alegría de hoy, la felicidad de mañana va a ser el recuerdo, la felicidad de hoy va a ser el recuerdo de mañana. Uno tiene que aprender a atesorar esos momentos y a encontrar paz y gratitud en aquellas cosas que son chiquitas y que a veces parecía que me importan. Sí, es que realmente, digamos, uno dice, Dios mío, ya estamos en abril. Precisamente ayer inició abril y cuándo fue que vimos el año nuevo. Y bueno, cuándo fue que estuve en Corea y ya quiere estar en lideratos. Y se va pasando el tiempo y uno va conociendo personas, viviendo experiencias, pero a veces tampoco disfrutan paz o en calma esos momentos.
sin que la vida le da o la oportunidad le da. Pasamos también al punto de quién ya nos contó que un despecho lo revolucionó un poco. Yo he tenido muchos puntos de quiebre. O sea, ese fue uno de los tantos puntos de quiebre. Es como que la cosa más chévere que me ha pasado en la vida a mí me ha quebrado un montón de veces. Otra vez, tip para las personas que están escuchando es como uno tiene que disfrutar eso y tiene que estar dispuesto a eso, a romperse. Es demasiado importante aprender a quebrarse y aprender a caer y aprender a que la vida a uno le dé vueltas muchas veces. Nosotros este año teníamos un pipeline que es como una proyección muy interesante después de un año muy difícil y ahorita otra vez comenzó otra crisis global que nos ha hecho reinventarnos. El año pasado nosotros comenzamos con una proyección en términos de equipo bastante interesante y se nos suicidó un empleado, se murió uno de nuestros mentores, tuvimos que reestructurar todo el equipo y el año antes de eso pasó otra cosa y es como uno tiene que aprender a quebrarse. La clave cuando uno está haciendo lo que uno hace es aprender a estar cómodo, convivir quebrado en muchas partes. Porque lo que muchas personas ven malo y lo que muchas personas piensan que es mejor, que es estar en una sola pieza, es una desventaja. Cuando uno está en una sola pieza uno no se puede multiplicar, pero también uno no puede adquirir matices. Y la clave para crear misterio, para crear una marca, es tener matices. Es poder estar quebrado en muchas piezas y tener varias partes de la vida. Poder ser un atleta y también un chef y también un emprendedor y también un amante y también un man que le encantan los libros o que le encanta el café. Ser muchas cosas es demasiado importante y para eso hay que quebrarse. Porque hasta que uno no se quiebra, uno no entiende lo rico que es la vida y la cantidad de matices que la vida tiene. Ok. Vamos a pasar a Circle. Nelson tiene ahí unas preguntas de ese movimiento con visión global, lo que representa Circle. Bueno, Álvaro, pues como quien dice, Círculo no es solamente empresas, o sea, es un movimiento, ¿no? Un movimiento que todos han impulsado, digamos, con tu socio y esto. ¿Cómo nace realmente esta idea de Círculo? Y, digamos, otra pregunta que tenía es, pues nos contaste que te radicaste en Abu Dhabi, en los Emiratos y demás, pero ¿cuáles, digamos, podrían ser uno de los beneficios de estar allá hoy en día que tú ves que es beneficioso para la compañía? Vale, entonces son dos preguntas. La intención inicial desde que nosotros empezamos con la compañía era tener una comunidad de personas que se pudieran conocer otra vez de la vida real. Y nosotros vimos un espacio de mercado que las personas no estaban y bueno, ahorita están como comenzando a despertarse después de un largo sueño y es que todo el mundo está invirtiendo en entornos y ecosistemas digitales. Pero todo ecosistema digital necesita un ecosistema de realidad. Es un principio que no tiene que ver nada más con eso, ni tampoco es poesía. La luz necesita la sombra, el día necesita la noche, y el blanco necesita el negro. Cada cosa necesita su cosa, ¿sí? Porque eso existe, y la dualidad es una condición en la vida. Las personas eventualmente se cansan de estar en un entorno digital, dicen, vamos a tomarnos un café, vamos a ir a un hotel, vamos a ir a tal cosa, y en eso no muchas empresas están invirtiendo en serio. Hay gente que lo está haciendo, pero nada de eso es en serio y las startups más importantes del mundo no son necesariamente las que invierten en espacios en la vida real, son más que todo empresas de base tecnológica. Pero eso es para los inversionistas. En la vida real, las que mueven la economía son los ecosistemas de espacios físicos. Y las que mueven las dinámicas sociales más allá de la economía, las dinámicas sociales, la forma como la gente se comporta, como la gente vive, como la gente hace las cosas, son los espacios de la vida real. Y lo vemos, hay una tendencia regresiva en el mundo en que las personas se están volviendo a reunirse en persona, están prefiriendo esos ecosistemas, están usando la tecnología para conectarse en persona otra vez. Y nosotros siempre quisimos no ser nada más una empresa que provee servicios, sino una comunidad que ayuda a que la gente se conecte y esa es una de nuestras ventajas competitivas. Y es, más allá de una empresa que presta servicios increíbles, nosotros somos una de las únicas en el mundo, estamos en el top 3. Una de las únicas en el mundo que ofrece, además de experiencias en la vida real, una comunidad de las personas del 1% del 1%, del 1% del 1% de la población del mundo, que tiene acceso a todo en la vida menos a conexiones genuinas.
Nosotros proveemos esas conexiones. Y esa comunidad ha ido creciendo y se ha volviendo muy influyente al punto que nos ha permitido alcanzar mercados que ni siquiera esperábamos alcanzar muy rápido. Una de esas cosas que sucedió fue Abu Dhabi y los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes a 6 horas de vuelo tiene acceso a 4 billones de personas, cosa que tienen muy pocos otros ecosistemas en el mundo. Y nuestros hubs o centros de innovación donde nosotros operamos, nuestras oficinas globales, tienen la mayoría de esas condiciones. Entonces está Abu Dhabi, que es nuestros cuarteles generales, que nuevamente en 6 horas estás en Europa, estás en Asia, estás en África, el destino más lejos de Latinoamérica. Sí. Tienes Seúl o Corea, que nuevamente en menos de 3 horas estás en China, en 6 horas estás en Singapur, en 3 horas estás en Hong Kong, en 2 horas estás en Japón. Tienes Medellín, que nuevamente está cerca, está a la mitad a todo el resto de América Latina. Y tienes Nairobi, que es lo mismo. O sea, entonces escogimos esa ciudad porque nos permite conectarnos con el mundo. Y también escogimos esa ciudad porque la mentalidad de esta ciudad es la mentalidad de lo posible, no la mentalidad de lo imposible. Y siempre que haces una pregunta, la gente lo que dice es cómo hacemos para que suceda, en lugar de lo contrario. Y ese es el ecosistema al que queríamos rodearnos y por eso estamos aquí. Básicamente ustedes pueden operar en todo el mundo. Sí, Y en pero todo el mundo tienen personas. no en todo el mundo tenemos personas. Nuevamente el modelo de compañía que nosotros creamos no tiene oficinas. Nuestro equipo es global y nuestro equipo viaja. Las empresas que trabajan en Círculo pueden viajar a cualquier país del mundo, siempre y cuando tengan una conexión a internet, pueden trabajar. Y en lo que somos expertos somos los únicos en el mundo que han uberizado la industria de las experiencias. Y tenemos empleados fijos que tienen bajo su mando su equipo y sus contratistas. Y esos contratistas se han vuelto para ellos básicamente las personas de su equipo. Entonces, más de 200 empresas aliadas a nivel global, más de 183 contratistas y más de 25 empleados que trabajan directamente con nosotros. Álvaro, y desde todo lo que has visto ya a nivel global, ¿cuáles son esas nuevas tendencias precisamente que van a venir, digamos, a la TAM, pero pues que ya están allá implementándose en Asia y en los países árabes y en todo lo que es Europa, de lo que ya usted ha vivido y está viviendo actualmente? Bueno, lo primero que todo el mundo tiene que saber es que Europa está quebrado, Europa está atrasado y Europa no es innovadora nunca más en la vida. Posiblemente se demore mucho tiempo en actualizarse. Yo cuando crecí con la idea de que Europa era lo máximo. Opinión impopular, no es lo máximo y la verdad está muy atratada en un montón de cosas. Entonces no miren Europa porque la verdad van a estar mirando el pasado. Lo segundo es quienes están mandando la parada son los países africanos, y los países de Asia Central y los países del sudeste asiático. Y cada uno de esos países le ofrece a Latinoamérica una ventana de oportunidad muy interesante, y es que tiene unas dinámicas muy parecidas socialmente a Latinoamérica. Entonces muchos de los modelos que existen allá se pueden replicar. Para colocar un ejemplo, M-Pesa, que nació en Kenia o en Nairobi, es el primer modelo de neobanco del mundo, que básicamente ese es el principio de todos los neobancos que existen, que quieren acá, Nequi, DaviPlata, Llave creo que se llama el otro. Llave es el sistema. Ahorita Nubank, todos estos bancos nacieron de M-Pesa. M-Pesa fue una curiosidad de un emprendedor keniano que vio que la gente no tenía cuentas de banco y dijo, ay, ¿por qué no podrá uno transferir plata usando el número de teléfono? Usando una recarga y yo transfiero ya, y creó M-Pesa, y M-Pesa se volvió la primera super app de África, que pues la compró Vodafone y pues es un gigante, es el sistema de neobanco más grande que existe en el mundo, de la que le veo. Y de ahí nació todo lo demás. O sea, Vodafone es el Nequi de... Vodafone no, Vodafone compró M-Pesa. Vodafone es un operador de M-Pesa teléfono es como el Nequi más grande de África, por así decirlo. M-Pesa es... Sí, es que M-Pesa en Kenia tiene el 75% del market share, o ¿cómo se llama? Del tamaño del mercado. ¿Cómo? Sí. Sí. Tiene el 75% del market share. En Kenia, bueno, no sé, en estos momentos puedo equivocarme, pero en Kenia, en ese entonces, cuando yo vivía allá, solo el 30% de la población tenía cuenta de banco.
y el 65% tenía PESA. O sea, es en términos de comparar un país que tiene 50 millones de personas, igual que Colombia, que tiene 1.192 kilómetros, casi lo que tiene Colombia en tamaño de territorio. Es impresionante, ¿sí? Entonces, sistemas de finanzas compartidas o tokenización de finanzas, una de las tendencias más grandes, lo hablábamos ahorita, y esto es cualquier cosa parecida a ayudarle a la gente a que pueda pagar mejor o pagar con más tranquilidad cualquier cosa, viene en tendencia. Hay sistemas como Club que se usan en el Medio Oriente, que son un derivado del PESA que sirve para pagar por el menú, o como Sooner, que sirve para pagar por la casa de manera tokenizada y utiliza sindicatos de inversionistas. Los sindicatos de inversionistas están de moda, se usa mucho en Asia. Un modelo muy exitoso es Tiger 21, que es un club de personas que tienen dinero, que básicamente les organiza cenas, les organiza esto, les organiza tal, cualquier cosa que sea para que la gente se conecte otra vez. Ellos pagan una membresía y a partir de eso, aparte de eso, tienen acceso a oportunidades de inversión. En Colombia están creando uno que se llama Orión. Luego tienen también todo lo que tenga que ver con longevidad y bienestar. En eso los coreanos son líderes, entonces productos de belleza, skincare, pues tratamientos para alargar la vida, temas relacionados con el well-being, gimnasios que ya no son gimnasios, sino que son más como clubes sociales, donde uno además de hacer ejercicio, también va a comer, también va a trabajar, también va a relajarse en la piscina y está todo el día ya con sus amigos. Y bueno, negocios en general que hagan que la gente se conecte otra vez y que usen, en lugar de utilizar la tecnología para comunicarse con personas, utilizar la tecnología para tener sus vidas diarias. Ese es el mayor cambio que hay y en el que los asiáticos, los africanos están muy a la vanguardia. Y yo creo que lo último es el crecimiento de la industria del entretenimiento y del espectáculo. Cada vez hay más OTTs que son distribuidoras de series y cada vez hay más empresas que se dedican a crear experiencias en la vida real. Si no lo sabían, en Colombia se están produciendo ahorita el 25% de las miniseries de las aplicaciones coreanas que todos ustedes ven. Y Colombia. Y esto es una de las tendencias. Estamos viendo las de ellos porque en Netflix Pero se producen en Colombia. se producen en Colombia. Sí, claro, yo conozco a los que la hacen. Sí, y esto va a seguir creciendo. Ya son $600 millones, ya también duplicó Netflix en Asia. Y bueno, ahí siguen. Bueno, Nelson tiene una pregunta ya aterrizando la cúputa. Y es que soy muy nerd, a mí me encantan los datos. No, pues justamente esto es un podcast que empezó también con un tema de inteligencia artificial, tecnología, qué es lo que estaba pasando en el mundo, hacia dónde iba y demás. Y que pues usted nos cuente todo esto y nos diga, bueno, Europa no es lo que uno piensa, África más bien es lo que está hablando, imagino que los Emiratos también por lo que uno también ve y demás. ¿Cómo todo esto, digámoslo así, aterrizándolo a nuestra ciudad, pequeña ciudad acá, qué te dice que pasar en esta ciudad, digamos, en Cúcuta para que compita, para que empiece y vamos a surgir y a nivel mundial, pero pues llevémoslo un poquito más a Colombia, más pequeño? Yo creo que la ciudad lleva desde antes de graduarme a la universidad haciendo esa pregunta. Más que una crítica es como quizá una reflexión. Porque una cosa que yo aprendí que me ha dejado muchas lecciones, creo, viene de una reflexión que mi mamá y mi abuela cuando yo crecí me dijeron siempre. Es como uno a veces le presta demasiada atención al plato de la otra persona, en lugar de concentrarse en comerse su propia comida. ¿Sí? Y entonces uno se la vive pensando, es cómo hago para ser como ellos, cómo hago para hacer tal cosa, cómo hago para volverme esto, para no aquello. Y la pregunta que uno nunca se hace es, ¿será que mi camino sí es volverme el más innovador del mundo, o el líder en tecnología, o el líder en A, B o C? O sea, ¿por qué no nos preguntamos si la solución realmente es volvernos la respuesta? ¿Por qué nos preguntamos si la solución realmente es volvernos la respuesta en términos de innovación o tecnología, inteligencia artificial, lo que sea que el mundo se monte? Porque mañana pueden sacar otra cosa que es la moda de las cabezas rapadas. Todo el mundo va a rapar la cabeza porque eso es lo que está de moda. Y en lugar de preguntarnos cómo hacemos para entender lo que nosotros somos y utilizar eso para expandirnos. Y miren, esta es la clave de todos los países que ya mencioné. Emiratos Árabes se volvió bueno en entender su cultura milenaria del nomadismo
y del comercio y volverse en un hub de finanzas, comercio y nómadas digitales. Es en lo que ellos son buenos. Lo que han hecho toda la vida, más de 5.000 años de cultura en eso. Sus tribus son beduinas. Inventaron el vidrio. Crearon la geometría, la matemática, simetría, todo esto. Y entendieron, y crearon y fueron protagonistas de la ruta de la seda, de las rutas comerciales más importantes en la historia del mundo. Y todo lo que existe en los Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, en Turquía, realmente es alrededor de eso. Ser el hub más grande que existe en el mundo del comercio, ser el hub más grande que existe en el mundo de gente de todo el mundo y ser el mejor ambiente para que ellos interactúen y creen y se desarrollen. Corea, por muchísimos años, fue increíblemente bueno y líder en Asia en crear entretenimiento para Asia y en crear cultura para Asia. Y el tema de la idea del hub de entretenimiento, de los cantantes que conocemos y los BTS y todo eso, esto no viene de hace 15 años o de cuando el man de Gangnam Style en el 2003 sacó la canción. Esto viene de mucho antes y de la dinastía Joseon, que de hecho, pues para negociar, innovó en la gastronomía para poder resistir la influencia china y la influencia japonesa. Y fue líder gastronómico, luego de ser líder gastronómico fue líder en cultura, luego de ser líder de cultura comenzó a ser líder en innovación. Antes de que los BTS y todos los demás vinieran, LG, Samsung, Hyundai ya eran líderes en su mercado porque se volvieron muy buenos en innovar y en crear cosas diferentes. Las primeras pantallas AMOLED, los primeros teléfonos flexibles, los primeros sistemas de aire acondicionado ahorradores de energía. Se volvieron buenos en innovar y en entretener a la gente y en crear a la gente el estilo de vida. Y eso es lo que hacen ahorita bien. Son los líderes mundiales indiscutibles del entretenimiento y la cultura. Es lo que han hecho toda la vida. ¿Sí? Y en África estamos hablando de lo mismo. Kenia es el destino número 1 de safaris de lujo en el mundo. Y por muchos años se han dedicado básicamente a convertirse en el hub para que la gente venga a conocer a los Masái, a conocer Samburu, a conocer el Kilimanjaro, a conocer la gran migración africana. Tienen los hoteles de lujo más interesantes del mundo en la mitad de una sabana africana que es puro pasto y sol. Y con animales. Sí, y se han vuelto buenos en eso y han creado su identidad alrededor de algo que hace parte de su historia. Y acá nos la vimos preguntando cómo hacemos para ser como ellos. Y por eso no nos hemos dado cuenta que hay una historia muy rica, que hay un montón de características interesantes y no nos vamos al mismo cuento del ferrocarril, de la electricidad y todo eso que ya nos tiene cansados, sino a las cosas que realmente son nuestras. Lo bueno que somos en comerciar, lo bueno que somos en buscar la manera de innovar o de transformar ideas que ya existen en algo local, lo bueno que somos en logística, lo bueno que somos en distribución, lo bueno que somos en solucionar problemas. Es el talento que existe y es el talento que está liderando empresas de tecnología a nivel nacional, que está liderando empresas robóticas a nivel mundial, que está en la NASA, que está en todos lados, que son buenos en resolver problemas. Pero en eso nadie se ha fijado porque están preocupados por cómo hacen para volverse los líderes en AI, peleando contra presupuestos de trillones de dólares. Cuando lo que hay que enfocarse es en volverse los mejores en reconocer su historia. Y si somos buenos en resolver problemas, pues vamos a enfocarnos en eso y ya. Y a solucionar los problemas al mundo. Bueno, Álvaro, nosotros tenemos un espacio, un ítem de respuestas rápidas. ¿Sí? Una las dice Nelson, otra la digo yo y así va respondiendo rápido lo que se le venga en mente, lo que tenga en ese momento. Vale. Entonces arranca Nelson. Listo, Álvaro. Una palabra que defina tu vida adulta. ¿Qué no es mejor? Movimiento. Los 3 países que más te han gustado en todo este recorrido de tu vida. Sudán, Turquía y Corea. ¿Sudán es Sudán del Sur o hay un Sudán? Hay un Sudán y hay un Sudán del Sur. Ah, ok. ¿Experiencias o dinero? Experiencias. Lujo o autenticidad. Autenticidad. ¿Avión? La forma más grande que existe de lujo es ser auténtico. Cuando uno puede permitirse lo que uno quiera, hacer lo que quiera, eso es lujo. No, no dice no, lujo. Hoy no voy a hacer nada. Y que la gente dice, oh, qué emoción. Sí, ¿Avión o carretero? A había. viajar. Avión. 3 libros que recomendarías sí o sí a todos los que nos están escuchando. Cracking Creativity de Michael Michalkos, Good to Great y The Peak. Ok. Esa en español, ¿cuáles serían?
Está en la traducción. No leo libros en solamente español. en inglés. De hecho nunca me lo había preguntado. Es como... En español me leí un libro hace muchísimos años que se llama El Gran Salto, de Jacqueline Seton hacia la innovación, la geometría oculta de la vida, que me encanta, que fue la razón también por la que abrí Círculo, entonces ahí van dos. Y El Principito. Siempre es súper cool leer ese libro, es como, no pasan los años y nunca se me olvida. Sí, estoy bien libre. ¿Alguna experiencia, algo que te Una locura. quieras hacer? Pura. Casarme. ¿Casar? Bueno, pero eso no está Eso es una locura. La locura más grande que tuviste del mundo. Bueno. Pienso que está a punto de casarse. Bueno. Re Ya gozo. está viendo mi experiencia. Álvaro, pasando un poco más ya a proyección personal a futuro de lo que tú como marca, porque también representas una marca Sí. y un liderazgo que ya ha estado en Harvard, ha estado en más de ¿cuántos países? Aproximadamente 98 países. Y mirándolo hacia adelante, ¿qué es eso grande que todavía quieres lograr en tu vida? Aparte de la locura de casarte, pero algo grande que todavía quieres lograr con tu historia que ya has logrado. Quiero comprar pueblos y transformarlos en destinos y construir pueblitos que se vuelvan centros de experiencia. ¿En dónde? En todo el mundo. Todo el mundo. Quiero tener una casa en cada continente por lo menos y esa casa o va a ser parte de un pueblito o va a ser súper espectacular. No. Eso sí es una locura. Matrimonio es más loco que eso. La casa nada más necesito plata. Con matrimonio necesito paciencia. Uy, sí, bastante. Bueno, ¿qué viene? ¿Cómo lo ves tú a futuro con tu empresa, con Circolo, para los próximos años? ¿Y qué está en construcción? O sea, ¿qué es lo que se Toda la gente no está viendo. Nos estamos expandiendo a todo el mundo y nos estamos transformándonos de ser una empresa que ofrecía nada más servicios a una empresa que desarrolla sus propias experiencias, y después de eso la fase en la que vamos a entrar es a construir nuestra propia infraestructura y a lanzar nuestros propios productos para convertirnos en el coso básico de la vida de la gente y posicionarnos como un producto de lujo en el segmento de estilo de vida. Álvaro, nosotros, digamos, y muchos de los que nos escuchan cuando hacemos estos podcasts son jóvenes emprendedores de la ciudad. Y yo creo que antes de pasar al mensaje final, ¿cierto? Para cerrar ya este gran episodio del podcast, es ¿qué recomendación le darías a esos emprendedores que están empezando? Errores que de pronto pueden evitar. Yo sé que los errores hacen parte de esa experiencia, pero a veces también podemos evitarnos algunas cosas que aceleran el proceso, independientemente. ¿Qué le dirías a todos los comerciales de Cúcuta, a todos los que quieran emprender, de cosas que les pueden ayudar y cosas que de pronto vengan? Que cometan errores. Es lo mejor que puede existir en la vida. Equivocarse. Uy, yo me he equivocado un montón de veces y como me duele tanto y como me acuerdo, yo digo, no, esta vez no puede ser así. Lo más importante que existe en el mundo es equivocarse. Pasarla mal, sin romantizar eso como parte del camino. Y esto es demasiado importante. Uno como emprendedor no puede pensar que para tener plata hay que sufrir. Son dos cosas diferentes. O sea, uno decide, pero eso no está relacionado. Ahora, lo que sí es importante es equivocarse muchas veces. De más veces se equivoque uno, mejor solo en lo que uno hace. Y eso hace que esa experiencia se convierta, pues además de plata, en tiempo que uno gana, en evitar seguir cometiendo errores. Y entender, hacer las mismas cosas de manera más rápida. Ok. equivocarse. Y de pronto en el tema de iniciar el negocio y que el desespero no le gane a uno. Uno tiene que desesperar, eso es importante. Desesperarse es importante. A mí me parece que una de las herramientas más chéveres que existe para uno volverse un buen emprendedor es el desespero. Eso muestra si uno realmente quiere hacer lo que uno se supone que quiere hacer. Si uno no está dispuesto a desesperarse y si uno no está dispuesto a que a uno le gane el estrés y todo lo demás y en algún momento perder la paciencia y comenzar a llorar, a gritar, no sé, hacer algo que pronto uno no debía hacer y arrepentirse de eso, si uno no deja que eso pase, tampoco uno va a saber si eso es lo que uno quería hacer. Es importante desesperarse y también
Nuevamente, el desespero nace de la inseguridad. Y unas cosas más bonitas del emprendimiento o de lo que uno hace es que le enseña a uno a volverse seguro en sí mismo. Sí, nice. Pero para volverse seguro de uno mismo, uno tiene que estar cómodo en su propia piel y permitirse quedar mal a veces, o más que quedar mal, como permitirse levantarse después de la equivocación o del error y de seguir creyendo en uno. O saber que uno no puede con todo. No, uno puede con todo. Sí. Eso también, uno puede con todo. Lo único es que uno debe ser más inteligente en cómo administra su tiempo. Y es diferente uno poder con todo a uno querer hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces uno a veces lo que necesita es saber administrar el tiempo mejor. Entonces nuevamente, es muchos de los problemas que nacen y muchas de las cosas que pasan cuando uno se desespera es porque uno no está identificando un problema que existe que es distinto al que uno piensa que hay. A veces cuando hay muchas cosas que hacer a la vez es porque uno realmente no administró bien el tiempo. No porque uno no pueda con todo o porque hay demasiadas cosas. No, es sencillamente que uno o no sabe delegar o no sabe administrar el tiempo o no sabe escoger sus proyectos. Y así con muchas cosas. Entonces, en aprendizaje. exacto. Entonces es el proceso de equivocarse y cometer errores, que es tan importante. Álvaro, digamos ya para cerrar acá, a todos los que nos escuchan, ya sean jóvenes, mujeres, adultos, adultos mayores, líderes, empresarios, etcétera, etcétera. ¿Qué mensaje les dejarías para que pues, también crean en su ciudad y crean en ellos mismos? Y desde tu experiencia, desde tu liderazgo, ¿qué les quieres compartir? Ya para empezar. ¿Puedo compartir lo que sea? ¿Qué ser? Ah, bueno. Que no creas en suicida. No. Ok. Es uno de los errores más grandes que uno comete. Uno se encariña a veces con cosas que no tiene que encariñarse. Lo explico de una forma que suene menos violenta y es cuando uno se aferra a lo que uno ya tiene, a veces es muy difícil ver lo que puede llegar. Y eso le pasa a la gente cuando cree a ciegas en ciertas personas, cuando se queda en el mismo ambiente, en la misma casa nada más porque no quiere irse, cuando quiere quedarse en el mismo lugar toda la vida. Miren, cuando uno deja ir es cuando uno se da cuenta si lo que uno tiene es lo que realmente no quiere. Entonces, en lugar de creer en la ciudad, hay que creer en los sueños que uno tiene y hay que creer en la capacidad que uno tiene para transformar el ambiente en el que uno vive de la mejor manera posible. En eso es lo que uno debe creer. En que uno es capaz, si uno nació en este lugar, con este cuerpo, con esta capacidad mental, uno es una máquina perfecta capaz de transformar su entorno. Y no dejarse afectar por lo que hay alrededor, porque nuevamente creer en la ciudad implica también creer en todo lo que a uno le digan, en los pensamientos limitantes, en las cosas que a una vez se le tiran y uno dice, ay, es que la ciudad... No, espera un momentico, yo creo en mí y creo que puedo cambiar este entorno, que puedo transformarme, que puedo ayudar a que esto sea mejor, que puedo ayudar a que la gente cambie su mentalidad. Para mí ese sería como lo que yo podría decir a la gente. Y cuando uno se atreve a eso, uno es capaz de volver todas las veces que sea necesario, o de quedarse, o de irse si uno tiene que irse para poder contribuir a que la ciudad también se vuelva mejor, porque a veces el problema es uno. No es en serio, es que a veces el problema es uno. Este sol es de la ciénaga, la nieve. Sí. Uno tiene que permitirse pensar que uno puede ser el problema a veces. Es normal, una vez va a ser el problema y una vez va a ser la solución, eso pasa. Y uno debe saber cuándo quedarse y cuándo irse. ¿Qué le regalaría a Álvaro Daza a la ciudad? La ciudad donde nació. Calles pavimentadas. Y yo creo que también la oportunidad de ver que lo que muchas personas desprecian y de lo que muchas personas se quejan es más bonito de lo que ellos piensan. Creo que una cosa que la gente no entiende es que este lugar es increíble y que de alguna manera ha permitido que nazcan personas que están comiéndose el mundo y que están transformando la historia de miles de personas. De alguna manera eso ha pasado acá y solamente puede pasar en este entorno. Entonces creo que eso debería ser motivación suficiente para entender que esa confianza y esa seguridad en sí mismos es lo mejor que los podemos regalar a nosotros. Que la ciudad o que la gente que vive acá confíen en quiénes son, confíen en lo que son, confíen en lo que tienen, confíen en que este entorno puede hacer que la gente que vive acá transforme la historia no solo de esta ciudad, sino de muchas otras personas. Eso creo que es lo que me gustaría que la gente entienda, y es que más allá de
no confiar en este entorno también es aprender que este mismo entorno, en el que uno no debería confiar, sino más bien creer, es el que ha ayudado a que muchas vidas se transformen en los más de 300 años de historia que tiene. Bueno, me quedo con esta frase. No creer en la ciudad, sino en uno mismo, ¿no? Sí. Bueno, no. Álvaro, sinceramente ha sido una de creo que las conversaciones que más me ha puesto a pensar en muchas cosas. Nos ha dado una visión muy diferente a la que habíamos venido teniendo con los invitados. Y es bastante interesante todo lo que nos contó y toda la experiencia, ¿no? Y bueno, y esperamos que haya una segunda parte porque creo que hay muchas cosas todavía por seguir explorando. Entonces, no, muchísimas gracias por estar acá, por su tiempo, bueno, y por venirnos a visitar. ¿Qué tal que la segunda parte sea ya? Espectacular, bienvenidas. Sí, decir que por qué no le regalaba un vuelo de Cúcuta a Abu Dhabi directamente. Muy bien. Por ahí está pasando algo. Bueno. Bueno, sí. No, Sí, no es tan difícil. sí. Y viendo que Cúcuta es la única ciudad de Colombia que tiene vuelo directo a Panamá. Y no se ha, ¿Ah, sí? Sí, y no se ha aprovechado como Qué chiste. Y en serio, ustedes no se dan cuenta, es como que muy chistoso, es como se la pasa uno comparándose con todo el mundo en lugar de enfocarse en lo que ya hay. Total. Bueno, Es como cuando uno está en la universidad y en el colegio y uno se lo compara con los amigos. Exactamente lo mismo. Sí, es como, hay que prestarle mucha atención a eso, no hagan eso. y vivan el despecho, ¿no? Sí, eso es también importante. Los despechos pueden hacer que nazcan grandes ideas y grandes empresas. Bueno, esto fue otro... No se pare. No. Sí, quieto, ¿no? Casi. Esto fue otro episodio de Voces del Norte, de Distrito Norte. Soñamos con ser ese ecosistema o sensibilizar ese ecosistema de ciencias, tecnología, innovación e inteligencia artificial en nuestra ciudad y que muchas más historias puedan conocerse. Yo sé que este va a ser un episodio muy interesante para ustedes, para otros chicos arquitectos o otros que quieren emigrar a otros países y que todavía lo dudan. Entonces, nos esperamos en otro episodio. Pueden buscar a Álvaro Daza en las redes y nos vemos en otro episodio de Voces del Norte. Chao.